Listo amigos, bueno, vamos ahora con la última parte del debate. Esta vez vamos a hablar de los estadios. Vamos a hablar de los 5 estadios de fútbol colombiano con más historia. Es decir, donde han ocurrido los hechos más significativos históricamente para el fútbol de nuestra nación. Así que, Tomás, ¿le parece si empiezo yo esta vez? Dale, empieza vos. Listo, bueno. Yo en el puesto número 5 voy a poner un estadio que sé que para los que les gustan las hazañas épicas puede ser polémico que yo lo ponga hasta aquí, pero teniendo en cuenta que quizás más allá de aquel hecho en particular que voy a mencionar no tiene tampoco muchos otros eventos importantes, yo voy a poner en el puesto número 5 al Estadio Palo Grande, el estadio de Once Caldas, aquel estadio donde el equipo colombiano levantó la segunda Libertadores del fútbol colombiano. Ese es el hecho más importante que han tenido. Es cierto, también ha tenido alguna que otra final de liga. También, por ejemplo, han tenido partidos de Copa Colombia, partidos de Copa América. Bueno, la final de la Recopa Sudamericana en 2005. Es un estadio histórico, pero yo creo que no le alcanza tanto para estar tan arriba precisamente porque pues han habido alguna que otra final de liga, sí, pero no es que haya sido como un estadio donde se jueguen tantas finales realmente. O sea, sí, han habido en total a nivel nacional 7 finales y a nivel internacional otras 2. Bueno, y también ha sido sede de Copa América. Se entiende eso, pero realmente sigue siendo un estadio donde, más allá de un hecho histórico como lo fue la final de la Libertadores, realmente, pues es un estadio que está un poquito corto de historia, pero a la larga, pues tiene lo suyo, así que para mí el Palo Grande iría en el puesto número 5. Para ti, ¿cuál sería el quinto? En eso estamos de acuerdo. Yo creo que por fin nos ponemos de acuerdo en uno, en una de las cosas que elegimos. Sí, yo creo que el número 5 tiene que ser el Palo Grande, más allá pues de las ligas que ha ganado Once Caldas en su estadio. Yo creo que la final de Libertadores del 2004 es un punto muy importante y que marca un hito de convertir un estadio en historia. Es decir, en ese estadio se ganó una Copa Libertadores. Entonces, para mí el Once Caldas, pues el Estadio Palo Grande es un estadio lleno de historia no, pero sí tiene su historia y sí es importante mencionarlo, además de que allá se jugaron algunos partidos de la Copa América del 2001, los Juegos Deportivos Nacionales del 88, el Campeonato Sudamericano, si no estoy mal, sub-20, que se jugó en el 87, Ujú. en Sudamericano Sub-20 en el 2005, la Recopa Sudamericana del 2005, es decir, también tiene sus puntos álgidos, pero yo creo que lo pone en ese lugar es la Libertadores del 2004. Total, y es un estadio que tiene su historia, pero no una historia tan vasta como otros estadios que vamos a mencionar. Bueno, en el puesto número 4 vamos a poner el estadio, en mi caso, que hoy en día es el que tiene mejor aforo en Colombia, 46.000 personas y contando, que sería el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, más conocido como el Metropolitano de Barranquilla. El estadio ha sido por excelencia la casa de la selección. Eh, Realmente que eso ya le da un punto muy a favor realmente. Los estadios que son casa histórica de una selección nacional siempre tienen ese punto de historia tan importante porque muchas veces se dan encuentros internacionales de un calibre alto. El Metropolitano Roberto Meléndez. Entonces, pues sí, este estadio barranquillero, eh, bueno, ¿qué decir del Metro? Realmente que es un estadio donde en parte gracias a esta última Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, se ha podido ver a Colombia ganarle partidos históricamente, hablando de toda la historia, a Uruguay,
a Brasil recientemente en el año pasado, a Argentina también por eliminatorias. Y bueno, aquí por ejemplo fue el estadio donde Colombia regresó al Mundial después de 16 años contra Chile. Fue estadio también de la Copa América 2001. Eh, y pues entre otros eventos que ha tenido importantes, también podemos mencionar las finales de Liga Colombiana que ha tenido Junior, el equipo local por excelencia de este estadio, finales de Copa Colombia también, partidos de Copa Libertadores como la semifinal alcanzada por el Yuyu en el 94. También está, por ejemplo, la final de la Copa Sudamericana que consiguen en el 2018, así que es un estadio que tiene una historia muy importante gracias a Junior, gracias también a la selección Colombia. Y nada, pues a la larga es un estadio que tiene que ser mencionado. Además de que también otro punto muy alto es el aforo. Actualmente cuenta con uno de 46.692 espectadores, casi 47.000. Entonces, pues ese también es un punto bastante alto en la historia del Roberto Meléndez de Barranquilla. Listo, perfecto. Sí, un estadio importante en el país, pero yo en el cuarto lugar voy a poner un estadio que no es quizás tan conocido, pues más bien desconocido, pero que no es que sea un estadio lleno de historia, de grandes hitos, de que allá se ganaron cosas, porque es que realmente allá no se ganó nada, pero es el primer estadio donde rodó un balón de fútbol acá en Colombia, y eso ya marca un hito importantísimo, que fue el Estadio Moderno Julio Torres en Barranquilla, si no estoy mal, en el que estuvo Pelé, que incluso tiene una placa pues con Pelé allá. A comienzos, pues la de fútbol organizaba sus torneos allá. Cuando comenzó a constitucionalizar un poquito el fútbol, organizar un poquito el fútbol acá en el país cuando prácticamente no existía el Campín, no existía el Pascual Guerrero, no existía el Atanasio, no existía el Metropolitano, no existía casi que ningún estadio, y ese estadio en esos primeros comienzos, en esa era amateur, fue la primera vez en la que rodó un balón de fútbol que se pueda comprobar. Y eso para mí ya lo llena de historia porque por ejemplo el Metropolitano, mucha gente cree que es un estadio lleno de historia, pero es que el Metropolitano se construyó o se inauguró en el 86, o sea, lleva menos de 50, 60 años. Y sí, se han dado grandecitos, la casa del Junior, la casa nueva del Junior, porque antes era otro estadio, pero realmente el Metropolitano es muy nuevo, tiene mucha capacidad, pero para mí eso no lo cataloga como un estadio histórico, que tenga mucha capacidad. Pero yo sí pongo el estadio moderno porque sin comienzo pues no hay nada. Y ahí fue donde se comenzó todo. Y es un estadio, no voy a decir lleno de historia porque no se ha logrado nada ya, pero sí es un estadio muy, muy importante que en los libros de historia en un futuro y hoy en día pues va a estar, que es el Estadio Moderno Julio Torres en Barranquilla. Ese dato la verdad yo no me lo sabía. De que fuera, como dice acá en Wikipedia, la cuna del fútbol colombiano. Ujú. Por lo que tú me estás diciendo, el primer estadio que albergó fútbol en este país, de más de 102 años de historia. Este también es otro factor importante, la antigüedad. Es interesante, pero claro, quizá por lo menos por los hechos históricos, como no sé, hacerse de algún torneo importante o tener finales. Quizás más por eso yo no lo pongo, pero igual también es válido mencionar la parte histórica desde lo que vendría a ser el tema de la antigüedad. Aquí está el moderno Julio Torres, que no lo encontraba. Bueno, voy a ir con el tercero, que sé que puede ser polémico para algunos, porque por ejemplo en este estadio sí se ganaron Copas Libertadores. Bueno, en el primero también, pero voy a poner aquí a la Casa del Verde Paisa, el Atanasio Girardot.
A ver, el Atanasio es un estadio que tiene muchos factores que hasta lo podrían poner por lo menos en el puesto 2. El Atanasio es precisamente el estadio donde juega Atlético Nacional, el club más grande de Colombia por excelencia, con lo que eso significa. Es un estadio que fue sede de la Copa América del 2001, que vio la final de la Copa Merconorte del 2000 entre Millonarios y Nacional, vio la final de 1995 de la Libertadores entre Nacional y Gremio, la final que gana Nacional en el 2016 contra Independiente del Valle, la final de Sudamericana 2004 que juegan contra River, la final de la Recopa 2017 que juegan contra Chapecoense. Y a eso añádele también el montón de finales nacionales que han tenido. Estoy viendo acá la lista y es larguísima. Y ojo, no solo por Nacional, sino también por Medellín, que el Medallo también ha tenido sus momentos de gloria importantes aquí. Por ejemplo, la Liga del 2004, en donde se la gana Nacional precisamente. Fueron ambos partidos en el Atanasio, pero pues obviamente con localidad intercambiada. Está también la final de la Sudamericana 2002, la de la Merconorte 98, bueno, la final cancelada de la Sudamericana 2016. Y a ver, tiene todo para poder ser fácil el segundo mayor, perdón, el segundo mejor estadio en lo que respecta a historia deportiva en el fútbol de Colombia. Pero hay dos estadios que creo que todavía lo superan en historia. Ya los voy a mencionar. Y por lo menos en el tercer lugar dejaría la casa del Verde Paisa, el Atanasio Girardot. Bastante polémico eso, ahorita te lo voy a debatir pues, pero obviamente pues respetable la opinión. Yo en el tercer lugar voy a poner al Estadio de la América y antiguamente también el Estadio del Cali, que es el Pascual Guerrero. Es un estadio que sí o sí tiene que estar, no solo porque allá se albergaba o se alberga el América y antes se albergaba el Cali, dos equipos históricos del fútbol colombiano, sino por las finales de Libertadores que se albergaron allí, 14 finales de Liga de Campeonato Local, dos finales de Copa Colombia, dos finales de Superliga, una final de Liga Femenina, los Juegos Nacionales del 54, el Sudamericano Sub-20 del 64, Juegos Panamericanos del 71, cinco finales de Copa Libertadores, las cuatro del América y la del Cali en el 78, finales de Merconorte, de América y de Cali, la Copa América del 2001, que también fue importante, los Juegos Nacionales del 2008, en fin, han habido muchos acontecimientos importantes que se han dado en este estadio, y el hecho de que sea el estadio de la América antes del Cali pues ya lo posiciona muy importante. Y ahorita cuando vaya a argumentar el por qué yo considero que el que va a poner en segundo lugar está por encima de este, ahorita lo hacemos, pero por ahora yo considero que es un estadio importantísimo, histórico del fútbol colombiano. Bueno, definitivamente que tú y yo hoy andamos como con unas ganas de termear al otro porque yo sé perfectamente cuál vas a poner tú de segundo. Y no, a ver, yo honestamente de termo no pongo al Pascual Guerrero, el estadio de mi querido América de Cali, segundo por encima del Atanasio porque sean ganas de joder mías, no. A ver, yo al Pascual lo pongo precisamente porque es el estadio colombiano que más finales de Libertadores ha recibido en toda su historia. Es un estadio que, como pues tú ya mencionaste prácticamente todas las estadísticas. ¿Pero se ganó alguna allí o no? Sí, en eso estoy de acuerdo. Ahí no se ganaron Copa Libertadores, pero es que historia deportiva no necesariamente es también ganar títulos internacionales. O sea, eso hace parte, pero hay títulos que a veces no se ganan. Pero igual es un estadio que constantemente recibió finales internacionales, de hecho 6 finales de Libertadores, las 2 del Deportivo Cali y las 4 del América. También tuvo finales de Merconorte, por ejemplo la que ganó el América en el 99, la que perdió el Deportivo Cali en el 98 contra Nacional también en la ida.
o en la vuelta si no estoy mal. ¿Cuántas finales de Merconorte se han ganado ya? Una. Sí, o sea, a ver, yo entiendo Y en el Atanasio. que puede ser polémico, sí, yo no estoy diciendo que no. El Atanasio tiene algunas cosas donde sí es más potente, sobre todo en lo que respecta a ser un estadio copero internacionalmente, porque de los 7 títulos internacionales que tiene Nacional, creo que por lo menos los últimos 5 fueron ganados allá en el Atanasio Girardot. Yo lo entiendo perfectamente, pero es que también eso depende de la óptica que uno tenga. Si usted solo va a valorar los títulos que se ganaron allí o de por sí las finales, que de por sí el hecho de que un estadio albergue tantas finales de Libertadores y más en Colombia, que eso es raro de ver, eso ya de verdad es un puntazo a favor. Y yo por lo menos sí pienso que el Pascual Guerrero, con la ayuda del América y del Deportivo Cali, y también que vivió muchos clásicos del Valle, que es uno de los clásicos más duros del fútbol colombiano, eh, yo por lo menos sí lo pongo encima del Atanasio Girardot, sobre todo por cantidad de finales, más que por cantidad de Bueno, títulos ganados, eso ya... cuántas finales de Sudamericana se jugaron en el Pascual? Bueno, esa también es un buen punto a favor del Atanasio. Sí, o sea, yo lo entiendo. Yo entiendo que el Atanasio también tiene argumentos para ser el primero, o por lo menos el segundo, pero por lo menos en este caso y también dándole peso a las finales internacionales y la calidad de las mismas, porque es que esas finales de Libertadores, o sea, solo hay un estadio con esa cantidad de finales en Colombia, pues yo por lo menos, al menos yo, sí es cierto con algo de controversia y tal, pero yo sí pondría por lo menos al Pascual como el segundo, porque a ver, nosotros por lo menos pusimos al Palo Grande, estadio donde se ganó una Libertadores, mucho más abajo que el Pascual. Entonces, pues ahí hay otro tema. En el Atanasio también se ganó solo una Libertadores. Pero claro, hay mucho más de fondo porque hay constancia. Entonces, no es tanto si se ganó o no se ganó, sino que si se ganó o no se ganó, si hay constancia de finales ahí. Porque eso es lo que distancia, por ejemplo, al Atanasio del Palo Grande, porque si lo miramos desde las Libertadores están iguales, pero hay otros títulos que ganó Nacional. Está lo mismo, por ejemplo, el Roberto Sí, pero por Meléndez. ejemplo, la final de Libertadores se tuvo que haber disputado acá. Y pues el hecho de que se haya disputado en el Campín en el 89, pues es una final que se iba a disputar acá. Ah, que no se disputó acá, pero no fueron por razones propias, fue por razones pues de que la Conmebol le impuso pues al Atanasio que no se podía hacer acá. Y a eso súmele la final del 95, si no estoy mal. Es decir, tampoco es que en finales de Libertadores pues haya mucha diferencia, realmente no, pues si mucho hay en dos. O no sé, no sé si se jugó una final más de Libertadores acá, pero se jugó la del 2016, se pudo haber jugado la del 89, que yo la contabilizo como si fuera en el Atanasio, porque pudo ser así, porque realmente tenía que ser así. Se clasificó a la final y era el equipo donde se tenía que disputar la final, la Libertadores del 95, y pues las sudamericanas, pues que la del 2002 con San Lorenzo, con River y con Chapecoense, y a eso súmele la Recopa Sudamericana, y a eso súmele, perdón pues que te haya interrumpido, pero a eso súmele que alberga el equipo más grande del país, y ya con eso tiene estar ahí, porque si alberga el equipo más grande del país, significa que constantemente internacionalmente se ha estado compitiendo ahí. En Sudamericana, en Merconorte, volvemos a lo de la Merconorte, cuántas finales de Merconorte se jugó en el Atanasio, en el 98, en el 2000, finales que se le ganó a archienemigos, al Cali y a Millonarios. Es decir, son muchas cosas, además de otras cosas, pues los centroamericanos, los Juegos Centroamericanos y el Caribe, la Copa América del 2001, los Sudamericanos del 2010, el Sub-20 del 2011, que este estadio fue importante respecto a eso, 25 finales del campeonato local, que el Pascual tiene solo 14. Pues ahorita me hablabas de finales, que sí, que no solo importa que se ganen, pues bueno,
En finales el Atanasio tiene 25 y el Pascual tiene 14. Le saca mucha diferencia respecto a eso. Y ya lo internacional, pues ya te lo conté. 8 finales de Copa Colombia. Pero bueno. No, a ver, yo entiendo, pero a ver, vamos a aclarar una cosa. Primero, las finales se juegan donde se juegan. O sea, yo entiendo lo de que la final del 89 se pudo disputar en el Atanasio y tal, pero no, hay que ser realistas. O sea, si se jugó en el Campín, se jugó en el Campín. Y si se jugó en ese estadio, hace parte de la historia de ese estadio. Además, si usted, por ejemplo, le mete esa final a Nacional como si hubiera sido en el Atanasio, más la final del Palo Grande, no llega ni siquiera a la cantidad de finales del Pascual. Es más, apenas empatan las finales de Libertadores de América, porque serían finales en estadios de Libertadores, digo, finales colombianas, digo, de Libertadores en estadios colombianos, solo han habido 4. Y hay uno que ya alberga más del 60% de esas finales, que fue precisamente el Pascual. Por eso es que yo lo pongo, porque yo también le doy mucho peso a esas finales. No se ganaron, sí, es cierto, el Atanasio también albergó muchas finales del campeonato local, que en eso estoy de acuerdo. Pero aquí también yo te quiero contradecir el punto de que es la casa del equipo más grande. Eso es algo que depende de la óptica que se le vea. Porque no me refiero a que Nacional no sea el más grande, lo es. Pero, y tú mismo lo dices, Nacional al ser el más grande es más propenso a que llegue a ese tipo de instancias definitivas a nivel internacional. En cambio, el Pascual Guerrero no tiene esa misma posibilidad, digamos, de albergar tantas finales internacionales y aún así las tiene por encima de cualquier otro estadio en Colombia. Por eso yo te digo que es controversial, o sea, yo entiendo que para ti el Pascual puede ser tercero, así como para mí puede ser segundo. Pero, o sea, entendamos las cosas. Yo, en este caso, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. O sea, lo que tú estás diciendo son hechos, pero simultáneamente también depende mucho la óptica que se les dé. En este caso, yo estoy seguro que tú consideras el Atanasio segundo o primero, pues dependerá mucho de cómo lo pienses tú, pero sé perfectamente que el Atanasio para ti es más que el Pascual. Entonces, en ese orden de ideas, el estadio de Nacional, ¿en qué puesto iría? Ahí yo sí pongo al Atanasio en segundo lugar. Yo creo que uno ahí no puede meter tanto corazón y decir que el Atanasio es el estadio más importante del país, porque no es así. Aunque se hayan ganado finales de Libertadores, aunque se haya llegado a finales de Sudamericana, aunque sea la casa del equipo más grande de Colombia, aunque se hayan ganado 2 Merconorte, aunque haya sucedido lo de Chapecoense, que fue un estadio muy conocido a nivel mundial por el homenaje que se le hizo a Chapecoense, aunque miles de equipos hayan venido de visitante y conozcan más el Atanasio que cualquier otro estadio, porque al ser equipos que compiten constantemente internacionalmente, pues hace que mucha gente los conozca, y el que mucha gente los conozca, pues los convierte en estadios importantes. Pero yo no pongo al Atanasio en segundo lugar. Yo pongo al Atanasio en segundo lugar, no lo pongo en primer lugar. Si querés te digo pues las razones de por qué pongo el primer lugar. Pues yo creo que estamos más que conectados en que, o me equivoco, de que esa, entre comillas, porquería de estadio donde juegan Millonarios y Santa Fe, desafortunadamente, pues sí es el estadio más histórico de Colombia, pero bueno, ya dejémonos de estupideces, sí, o sea, creo que el Campín es el estadio más histórico de Colombia y si quieres tú argumenta primero y ya luego yo complemento. Pues bueno, el Campín por muchas razones, pues por muchas razones, porque es la capital, por los Juegos Bolivarianos del 38 que fueron muy importantes para la profesionalización del fútbol colombiano, teniendo en cuenta el municipal en esa época que fue la Selección Colombia, las eliminatorias del Sudamericano del 67, la Copa América del 75, Copa América del 79, Copa América del 83. Y yo creo que acá es donde está la cereza del pastel, y es que allí se ganó una Copa América. Y Sí. eso ya lo hace muy, 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 muy importante. Sí, tiene 12 finales del campeonato local, que incluso tiene menos finales que el Pascual y tiene menos finales que el Atanasio, pero obviamente pues eso no es un todo. O sea, hay varios factores que influyen en el resultado final.
Se ganó una Copa Libertadores, que también es importante, pero para mí yo no le doy, no es que porque fue en el Campín, le doy el mérito al Campín, no, para mí debió ser en el Atanasio y pues por eso no lo voy a sumar, pero se pone ahí, que una final de Libertadores se gana en el Campín. Se jugó la final de la Merconorte del 99, la Sudamericana del 2015 que ganó Santa Fe, es decir, es un estadio en el que se han ganado títulos, se ganó una Libertadores, se ganó una Sudamericana y se ganó una Copa América. Y tiene a dos equipos importantes del país. Y es un estadio pues de la capital, entonces son muchos, muchos, muchos factores que se van sumando a que el Campín sea el estadio más importante del país. Sí, o sea, yo tengo poco que decir, o sea, fue ahí donde Nacional levantó su primera Libertadores, donde Colombia ganó su primera Copa América, eh, bueno, también donde Santa Fe levantó su primera Sudamericana, donde también han habido un montón de finales del fútbol colombiano, aunque no con la misma proporción que el Pascual y el Atanasio. También pues han habido pues final de Copa América 75, eh, bueno, de las Merconorte, también de la Copa Conmebol del 96 que Santa Fe pierde con Lanús. Bueno, también se en su momento de Colombia las eliminatorias, que pues ha visto también todos los títulos de Santa Fe y Millonarios, que por ejemplo, también creo que aquí no menciona, por ejemplo, las copas Simón Bolívar que ganan Santa Fe y Millonarios en los años 70, que fueron pues los primeros títulos internacionales oficiales para el fútbol colombiano. Sí, digamos que a la larga tiene más como calidad que cantidad, porque en cantidad, por ejemplo, el Atanasio y el Pascual arrasan. Pero también es cierto que el Campín ha tenido momentos internacionalmente bastante potentes. Está también creo que la Merconorte de Millonarios en 2001, si no estoy mal. Entonces sí, a la larga es como cuestión de profundizar, pero sobre todo en parte por los logros internacionales que ha protagonizado la selección Colombia. Se puede decir que este estadio que pues infortunadamente tiene dos equipos rolos a matarse, pero más allá de eso, sí, el Campín es, creería yo, casi por consenso, el estadio con mayor historia deportiva en el fútbol profesional colombiano. Bueno, y una cosa importante a mencionar, que vos ahorita mencionas la antigüedad, un punto a favor que tiene el Pascual es que entre los tres es el más viejo, porque el Pascual ¿Verdad? se construyó en el 37, el Campín, si no se llama, en el 38, y el Atanasio apenas se vino a construir en el 53, es decir, son 20 años de historia que también suman a la grandeza de un estadio. ¿Verdad? No, no recordaba ese dato también.